Muy buenas tardes, hoy tenemos el placer de hablarles de programación con Python, presentados por mi compañera Elena Say y mi persona Anel Navarro. Marco conceptual, esto es de lo que le hablaremos durante nuestra breve charla. Definición del lenguaje, regla del lenguaje, palabras claves, variables, constante, datos y sentencias. Definición del lenguaje. Python es un lenguaje de programación interpretado cuya filosofía hace hincapié en la legibilidad de su código. Se trata de un lenguaje de programación multiparadigma que soporta parcialmente la orientación de objetos, programación imperativa y en menor medida programación funcional. Es un lenguaje interpretado, dinámico y multiplataforma. Ahora, les mencionaré las reglas del lenguaje. Un programa de Python está formado por líneas de texto. Los elementos del lenguaje se separan por espacios en blancos, aunque en algunos casos no se escriben espacios. El primer carácter debe ser una letra. El nombre de las funciones no debe coincidir con las palabras reservadas. Las palabras reservadas no pueden utilizarse para nombrar otros elementos, variables, funciones, etc., aunque pueden aparecer en cadenas de texto. Palabras claves del lenguaje en Python. Class. Define una clase en Python OOP. As se utiliza para cuando se desea ejecutar operaciones juntas con un par. AND, un operador que genera true cuando las condiciones sean verdaderas, de lo contrario se volverán false. Assert es si una, ok, esto asegura si una condición es true. Def define si una función define una función en Python. Break utiliza para romper un flujo mientras se trabaja con la construcción de bucles en base a ciertas condiciones. Otras palabras claves vendrían siendo continue, se salta la iteración actual con la construcción del bucle en base a una condición. Del, borra cualquier referencia de un objeto, except. Excepciones, maneja las excepciones, errores de tiempo de ejecución. Else es un bloque de sentencia a ejecutar cuando una condición con if se convierte en false. El resto de eso es opcional. El if o el if representa una cosa, se construye, representa otra cosa que se construye. Ok, finally, cápsula final siempre se ejecuta antes de dejar la secuencia try, tanto si se ha producido una excepción como si no. For representa el bucle for L. Form se utiliza con la importación para importar cualquier función programa de un módulo. Import. Importa una función clase variable de un módulo. Global. Declara una variable global. True. Un valor booleano devuelto cuando se evalúa una expresión booleana. If representa la declaración if cuando cuyo cuerpo se ejecuta la condición de true. In de un objeto, travesía de un objeto, secuencia en un bucle for. False es un valor booleano devuelto cuando se evalúa una expresión booleana. Más palabras claves. Is comprueba la equivalencia de dos cantidades. Lambda o lambda crea una función lambda, una función anónima. Not es un operador que niega el valor true a false y viceversa. Or
Es una lógica o operador que genera true cuando una de las dos condiciones sea verdadera. De lo contrario, se volverá false. Pass representa una declaración nula. Pass se utiliza como marcador de posición en Python. Raise plantea una excepción. Return devuelve el valor de una función. Try representa un bloque en el que hay algunas líneas de código que pueden dar lugar a una excepción. While representa un bucle, while mientras. With asegura que el código se aclare usando todas las excepciones que se manejan usando try catch. Yield, generador de retorno, genera un elemento en el que cada iteración a partir de una función. None representa un valor null. Non-local representa variable no local cuando se trabaja la función anidada. La variable no local en una función anínida es conocida por la función externa. Datos. Aquí podemos mencionar los tipos de datos básicos y otros tipos. En los datos básicos se subdividen en tipos numéricos, tipo booleano y tipo de cadena de caracteres. Variables. Son etiquetas que permiten hacer referencia a los datos que se guardan en cajas llamadas objetos. Tipos básicos. Aquí están los numéricos, booleanos y cadenas de caracteres. Otros tipos. Aquí están las secuencias que puede ser list, tupla y rango. Las de mapas es dict. Los de conjuntos son set. También está lo que son iteradores, clases, instancias y excepciones. Los tipos numéricos. Aquí podemos ver los números enteros. El tipo de los números enteros es int. El conjunto está limitado realmente por la capacidad de la memoria disponible. No hay un límite de representación impuesto por el lenguaje. Números enteros long. Permite almacenar números de cualquier precisión. Limitado por la memoria disponible en la máquina, se puede identificar añadiendo una L mayúscula al final. Números de punto flotante. Puedes usar el tipo float sin importar o problemas para representar cualquier número real, siempre teniendo en cuenta que es una aproximación lo más precisa posible. Números complejos. El tipo de dato es el de los números complejos, complex. Los números complejos tienen una parte real y otra imaginaria, y cada una de ellas se representa como un float. Los tipos booleano. La clase que representa los valores booleanos es bool. Esta clase solo se puede instanciar con dos valores u objetos, true para representar verdadero y false para representar el falso. Tipo cadena de caracteres. Este es conocido como string. Su clase verdadera es str. Para crear un string, solo tienes que encerrar entre comillas simples o dobles una secuencia de caracteres. Están como ejemplo las cadenas cortas, las cadenas largas, las clases, prefijos de cadena, cadenas de escape, operadores, comentarios, doctrines y formateo de cadenas. Los otros tipos. Las listas son secuencias mutables de valores. Las tuplas son secuencias inmutables de valores. Los conjuntos se utilizan para representar conjuntos únicos de elementos.
Los diccionarios son los tipos especiales de contenedores en los que se pueden acceder a sus elementos a partir de una clave única. Las constantes es un tipo de variable la cual no puede ser cambiada. Son declaradas y asignadas en un módulo. El módulo significa un nuevo archivo que contiene variables. Aquí podemos mencionar las constantes integradas, las cuales son none, not implemented, ellipsis, false y debug. Sentencias. Las sentencias de entrada pueden ser la estándar. Se utiliza para pedir información al usuario. La entrada script se basa en escribir todas las instrucciones, que no es más que guiones de instrucciones. Las sentencias de salida. Está la estándar. Forma general de mostrar información por pantalla. Es mediante una consola de comando. Para este se usa la sentencia print. Sentencia print. Evalúa cada expresión, devuelve y reescribe el objeto resultado a la salida estándar de la consola de comando. Formato de impresión de cadena. Se puede usar el formato de impresión alternando las cadenas de caracteres y variables. La sentencia condicional es una prueba que evalúa a verdadero o falso. Las anidadas. Si el bloque código verdadero contiene otra sentencia condicional. Las expresiones booleanas compuestas. A veces es posible que tengas más de una expresión booleana en el mismo test. La sentencia condicional if. Este significa si se cumple la expresión condicional, se ejecuta el bloque de sentencias seguidas. Condicional else. Significa de lo contrario. Se cumple sin evaluar ninguna expresión condicional y ejecuta el bloque de sentencias seguidas. Condicional elif. Significa de lo contrario si. Se cumple la expresión condicional, se ejecuta el bloque de sentencias seguidas. Sentencias for. Se utiliza para recorrer los elementos de un objeto iterable, como lista, tupla, conjunto, diccionario, y ejecuta un bloque de código. Iterable es un objeto que permite recorrer sus elementos uno a uno, como por ejemplo en diccionarios en la clase rango. Sentencias while. Esta ejecuta repetidamente un bloque de código mientras se cumpla una condición. Se puede usar para comprobar si existe un elemento en una secuencia. Se usan 3 variables de control: encontrado, índice y longitud. Muchas gracias.